¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud a través de las plataformas y redes sociales del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En esta instancia vamos a estar conversando con el doctor Ricardo Jerez, él es reumatólogo acá en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Qué bueno, Consuelo. muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema sin duda muy relevante para toda la comunidad de usuarios y quienes, por supuesto, nos escuchan y que dice relación con la fibromialgia. ¿Qué es, en primera instancia, la fibromialgia, doctor, para que nos pueda definir un poquito con peras y manzanas y, por supuesto, nuestra audiencia pueda entender acerca de este trastorno, si mal no me refiero? La fibromialgia es una enfermedad, un cuadro clínico, que se caracteriza por varias cosas, pero lo más relevante es el dolor. Es un dolor crónico, ¿ya? Y que tiene ciertas características que nos permiten a nosotros, al médico que atiende al paciente o a la paciente, poder sospechar que se trate de fibromialgia. Es una enfermedad que se acompaña, no solamente tiene el dolor, sino que también o frecuentemente se acompaña de otras cosas, como por ejemplo fatiga, cansancio, lo que nosotros llamamos sueño no reparador, que quiere decir que el paciente, a pesar de dormir, ¿ya? Tiene la sensación de que amanece cansado, y no es solamente la sensación, de hecho anda cansado todo el día. Y además se acompaña de otros síntomas que pueden estar o no presentes, que son más variables, pero eso que acabo de mencionar generalmente es lo que siempre está presente. Y en el examen físico, en el minuto que uno lo examina al paciente, hay ciertas cosas que uno tiene que buscarle. Y dicho sea de paso, una de las características que tiene esta enfermedad es que desgraciadamente no hay ningún examen de laboratorio que yo le pueda pedir al paciente, ni de imágenes, ni de sangre, ni de orina, ni de nada, que a mí me diga, este paciente tiene fibromialgia. Es un diagnóstico 100% clínico. Es un diagnóstico 100% clínico que se basa básicamente en el criterio del reumatólogo. Exactamente, o del médico bueno, hay varias razones que hemos conversado en otros lugares, pero en general los reumatólogos somos pocos, no solamente en la ciudad, en el mundo, y parece, en Chile, digamos, en el mundo también, pero en Chile somos especialmente pocos. Entonces la idea es que esta enfermedad pueda ser manejada y conocida por los médicos generales también, porque es muy importante, porque la cantidad de pacientes es muy alta. Perfecto, bueno, entonces ya como esquema general, como resumen, es un trastorno caracterizado por dolor generalizado, fatiga, dijo usted, cansancio, incluso cuando se descansa al dormir, y que amplifica las sensaciones de dolor. Sí, eso es bien importante porque, a ver, como decía recién, no hay exámenes de laboratorio que digan esto es una fibromialgia, no hay ninguna proteína que ande dando vuelta en la sangre que se pueda medir. A lo mejor la hay, pero no se ha descubierto todavía. Entonces, como tampoco hay exámenes, tampoco hay muchos estudios que hayan podido demostrar, los hay, pero pocos, cuál de verdad es el trastorno lo que provoca esto. Y de lo poco que hay, el sospechoso número uno es el sistema nervioso central, es decir, cerebro y tronco encefálico, médula, todo el aparato nervioso central que está a cargo de procesar y de manejar lo que se llama sensaciones en el cuerpo y dolor, ¿no? Entonces, un tema es el dolor, pero estos pacientes no solamente tienen dolor, sino que pueden tener sensaciones exacerbadas o amplificadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay dolores, por ejemplo, esto es bueno que se lo explicamos a los pacientes nosotros. De repente hay un dolor que aparece en un lugar del cuerpo determinado y que uno lo estudia y no encuentra nada. Por ejemplo, inventando un dolor en un brazo, y se hace un examen de sangre, se hacen imágenes y efectivamente no hay nada. No arrojan nada. No arroja ninguna cosa, ni ninguna alteración, ¿ya? Ese es un tipo de fenómeno que uno podría encontrar. Pero también se puede encontrar alguna alteración que sí provoca dolor,
¿ya? Siempre se lo explico de esta manera también a los pacientes. Y el paciente con fibromialgia lo va a sentir más fuerte. Yo siempre digo ya, por ejemplo, le digo al paciente, usted y otra persona de su misma edad, de su mismo sexo, qué sé yo, no sé, se aprietan el dedo en una puerta o se pegan un codazo, ¿ya? Obviamente les va a doler, pero a usted le va a doler, de 1 a 10 le va a doler 8 y a la persona que no tiene fibromialgia a lo mejor le va a doler 3 o 4. ¿Me entiendes? O sea, hay un estímulo real, hay un fenómeno real que fue un dolor que se fue provocado en este caso por un traumatismo o a lo mejor, no sé, por un cólico. Este paciente con fibromialgia lo va a sentir más fuerte, ¿ya? Perfecto. ¿Qué detona este dolor que en el fondo no existe en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Y se nace con esto, doctor? No lo sabemos, pero sí se sabe que hay ciertas alteraciones en el sistema nervioso central, o sea, cerebro, toda la parte central del sistema nervioso, donde hay ciertos desequilibrios de los que todos nosotros llamamos neurotransmisores. Ya los neurotransmisores son sustancias químicas que son bien parecidas a las hormonas, que nosotros con la diferencia como están acá no andan circulando, por lo tanto no las podemos medir, y que este desequilibrio produce estas alteraciones que mencionamos al principio, es decir, el trastorno del sueño, porque, insisto, el paciente duerme, podría dormir incluso toda la noche, pero no descansa, porque el sueño no es reparador, los centros y los mecanismos encargados de amortiguar la sensación del dolor no funcionan bien. Entonces, llega la señal de manera cruda, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso se siente tan fuerte. Y como hay también otros estímulos que no son dolorosos, se sienten dolorosos. Ejemplo, un abrazo de Año Nuevo, no sé, un abrazo que te lo pega un poquito, te duele. ¿Eso puede llegar a doler a doler a un paciente? O la persona que va al peluquero y dice, oye, ¿sabe qué? Me duele mucho. Entonces dice, esta señora, ¿cómo le va a doler tanto? Y es que claro, no le están agrediendo, ni le están pegando, ni nada, pero duele porque un estímulo muy pequeño puede ser interpretado por el cerebro de otra manera. Y esto es re importante. No es que el paciente esté haciendo alaraco, ni que esté inventando, sino que el paciente de verdad siente lo que te está contando. Perfecto. Tengo aquí mis apuntes también, doctor, ahí indagando, por supuesto, en ¿Sí? páginas oficiales, en la Organización Mundial de la Salud, que los síntomas hay ocasiones en que comienzan después de un evento traumático. Correcto. Como un traumatismo físico, una cirugía, una afección, un estrés, incluso psicológico, que no tenga directa relación con un dolor físico. Sí. ¿Es así? Muy cierto. Ahí yo haría una separación, ¿ya? Aquí hay un tema que también está estudiado, pero no demostrado, que no es sinónimo, que hay muchos de los pacientes con fibromialgia efectivamente han tenido una experiencia dolorosa física, no necesariamente psicológica. Bueno, eso generalmente va de la mano pero si nos podemos abstraer un rato de la parte psicológica, decimos ya, esta persona, no sé, tuvo una operación que se complicó y tuvo que tener una estadía muy larga en el hospital con mucho dolor, en el abdomen, en el tórax, en una extremidad, ¿ya? Y pasa que ese paciente, algo pasa aquí arriba, y eso es lo que no está bien estudiado, algo pasa aquí arriba que en algún minuto, en un momento determinado, pum, se desencadena esto, y el sistema nervioso central empieza a procesar mal todo el tema del dolor, y empieza el cuadro de fibromialgia de ahí en adelante. Pero, como usted también menciona, hay otro caso ahí que también tiene que ver con la parte más emocional y que no lo hemos mencionado hoy día, pero hay una gran y fuerte asociación entre la fibromialgia y la depresión. ¿Ya? De hecho, los mecanismos, que de lo poco que se sabe, insisto, son bien parecidos entre lo que es el mecanismo de la alteración de neurotransmisores en el caso de la depresión que en el caso de la fibromialgia. Que eso está estudiado, comprobado, que existe un nexo. Y de hecho, de lo poco que se usa desde el punto de vista farmacológico
para tratar, y eso seguramente lo va a preguntar más adelante, pero para tratar la fibromialgia con justamente antidepresivos. Y muchas veces los pacientes se sorprenden porque dicen, yo tengo fibromialgia, usted me acaba de decir, la vengo a consultar por no vengo a tratar por depresión. Y usted me está recetando un antidepresivo. Justamente los antidepresivos no es que sean el remedio para esto, pero ayudan bastante. Aminora el impacto de esta dolencia. Hablemos ahora de los pacientes. ¿Qué tipo de paciente tiene fibromialgia, sufre de este trastorno? Porque según, insisto, vuelvo a recurrir a mis apuntes, veo acá, tiene que ver más con las mujeres, está más asociado al género femenino. Absolutamente. No sé en este momento la cifra, pero es de mayoría, no hay ni una duda. Es decir, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. No está 100% estudiado el por qué, ¿no? Cuando pasa eso, en mi especialidad se da mucho eso, que hay muchas, fuera de la fibromialgia, digamos, muchas enfermedades que son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, como el caso de la artritis y otras cosas, pero nunca se ha obtenido una respuesta clara de por qué. Hay teorías que las hormonas, pero no, eso no explica todo, ¿no? Así que el tema mujer, de todas maneras, es mucho más frecuente que en hombres. Y no hay un tema de edades acá. Puede dar a cualquier edad. Existe la fibromialgia en niños, existe la fibromialgia en adolescentes. Y se dice, tampoco está comprobado, pero cuando la enfermedad se da en hombres es mucho más grave, ¿ya? Y se hacen muchos chistes al respecto también, porque se dice que somos más alaracos, que somos más... ¿eh? Sí, se malinterpreta. Nos cuesta mucho más manejar dolor que en las mujeres, ¿ya? Se malinterpreta. Sí. ¿Existe cura, más allá de los medicamentos que usted, por ejemplo, mencionaba ahora, que sirven para aminorar el impacto, como los de la depresión? ¿Hay algo que pueda, de alguna manera, sacar este trastorno de mi cuerpo? Yo digo, a ver, depende del punto de vista que lo miremos, porque... desde el punto de vista oficial, la literatura mundial, ¿qué es lo que dice que una enfermedad crónica? Y por definición una enfermedad crónica no tiene cura, ¿ya? Pero sí puede tener mejoría, que no es lo mismo, por supuesto. Claro. Es decir, cura es decir, ya, tómese esto, haga tal cosa y se va para siempre. Pero, tanto por lo poco que se ha estudiado y por la experiencia que podemos tener nosotros en forma privada, particular, digamos, o sea, como médico, y en la experiencia que cada uno de nosotros tiene, puedo decir que se puede manejar bastante bien dependiendo de a qué cosas puedo recurrir y cuál es la motivación de verdad para llegar a vivir bien, porque de verdad interfiere mucho con la vida, interfiere mucho. Y entre esas cosas que son más invisibles está la personalidad, ¿ya? O sea, estas mujeres que son más luchadoras, por decirlo de alguna manera, más fuertes, más alegres, y que no tienen la enfermedad como su problema más importante en su vida, sino que como algo bueno, como un problema a resolver, generalmente a ese tipo de personas les va mejor, ¿ya? Es curioso, pero lo tienen como algo así, sí, pero hay otras cosas más importantes en la vida. El factor anímico es bien importante. Súper importante. Pero más allá de ello, hay fármacos o terapias quizá que vayan complementadas con otros profesionales del área de la salud, quizá sin duda la salud mental va a influir también en esto, y quizá un psicólogo, un psiquiatra puede contribuir al impacto de este trastorno. Es decir, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, de las recomendaciones a nivel internacional, tenemos, hablando ya derechamente de tratamiento, tenemos la parte farmacológica, ¿cierto? Como ya lo mencionaba, los antidepresivos. Hay algunos fármacos que son directamente analgésicos que no funcionan muy bien justamente por esto, porque el problema no está en el cuerpo, sino que está en la parte mental. Están algunos tipos de analgésicos que son los que se manejan para los dolores de tipo nervioso, como por ejemplo la pregabalina se usa mucho y con bastante éxito cuando es tolerado, pues no siempre lo toleran. Pero yo creo que es yo no es que yo crea, sino que está recomendado que el paciente ojalá pueda siempre estar en psicoterapia para manejar sus conflictos, porque todo esto va a ser empeorado por los conflictos que todos tenemos,
¿sí? Y que si yo no los puedo manejar bien, mi fibromialgia va a ser mucho más molestosa, mucho más dolorosa que si yo estoy manejando mi... Y por eso también hay muchas cosas que son catalogadas como medicina alternativa o como medicina complementaria que sí sirven mucho, ¿ya? Que son, lo que no he mencionado y que sí yo diría que el número uno, lo más importante es el ejercicio físico, ¿ya? Eso sí que está archicomprobado, que el ejercicio físico ayuda y la persona que de verdad se anima a hacerlo y que permanece haciéndolo, ese le va a ir bien. Hay que superar ahí el umbral del dolor. Exactamente, y ese es el momento más difícil. Porque imagínese usted, cuando tenemos una persona que está sana y que, como la mayoría de nosotros, en mi caso también es que queremos, después que llevamos 2 años sin hacer ejercicio, voy al gimnasio, el primer día yo estoy feliz y al día siguiente no me puedo levantar porque me duele todo, a todos nos ha pasado. Imagínese eso mismo en un paciente con fibromialgia. O sea, al otro día odia al doctor, pero me dijo, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Mira, estoy peor que nunca. Claro. Y claro, es una sensación real, pero es el primer paso de un proceso que al final va a llegar a que esta persona esté de verdad mejor. Perfecto. Entonces, complementar con otros profesionales del área de la salud mental, ejercicio físico. Imagino que, como siempre, también en diferentes materias, recomendado la buena alimentación. Absolutamente. Son, digamos, bueno, la buena alimentación es bueno para todos. Siempre es recomendable, manejo del sobrepeso. Y hay otro factor que cada vez que me meto en el tema, que estudio el tema, que obviamente no es todos los días, que cada cierto tiempo, cada ciertos meses, a veces pasa un año y lo vuelvo a estudiar, y siempre sale cada vez más fuerte la meditación. ¿Ya? La meditación que se está usando desde hace décadas en el occidente, y tratando de la meditación oriental, tanto la budista, la zen, qué sé yo, tratando de occidentalizarla y hay mucha gente ahora en todas partes que se está dedicando, sobre todo la meditación tipo mindfulness, ¿ya? En donde se está modernizando el concepto y tratando de hacerlo más amigable, porque obviamente no es un tema que yo domine. Yo personalmente sí lo hago, pero no soy instructor ni nada de eso. Lo hago como paciente, digamos, o como usuario, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo es desmitificar la meditación como un estado maravilloso en que yo voy a cerrar los ojos y voy a sentir que estoy flotando en una nube. Es todo lo contrario, es una cosa muy desagradable. Y algunos entendidos dicen que es una lucha entre una batalla entre la voluntad y lo que el cerebro siempre quiere hacer, que estar pensando. Y el cerebro no le podemos pedir que no piense. Claro. Pero sí puedo hacer... Es nuestro enemigo de repente. Pero sí puedo hacer que mis pensamientos los puedo mirar desde la distancia y no creer los pensamientos. Entonces, hay toda una explicación neurocientífica que demuestra, y que no la domino yo, por eso no voy a hablar de eso, pero que créanme que sí existe, que explica por qué este tipo de meditación sí funciona. Contribuye absolutamente a este tipo de trastorno. Ya para ir terminando, doctor, bueno, la fibromialgia, y lo comentábamos fuera de cámara también, dialoga lamentablemente con otras enfermedades, entre esas, por ejemplo, la osteoartritis, la artritis. ¿Hay algún nexo, algún vínculo real entre ellas, o cabe la casualidad, lamentablemente, que quien tiene artritis después desarrolla la fibromialgia? No es casualidad, pero no es... A ver, es difícil de decirlo y cuidar las palabras para que no quede una imagen falsa de lo que se sabe, pero tiene que ver con algo que dije hace un rato, que es la experiencia de un dolor físico, sea cual sea sea cual sea, un dolor físico sea cual sea, puede eventualmente desencadenar una fibromialgia por un mecanismo que está aquí adentro, que lo que hablábamos de, por ejemplo, un atropello, claro, cualquier cosa que haya provocado un dolor físico en un paciente durante ya sea en intensidad o en tiempo, podría desencadenar una fibromialgia. Entonces, si tomo eso como una verdad,
si pensamos la artritis y la artrosis son dos enfermedades que, dicho sea de paso, son bien diferentes, pues las dos duelen y las dos duelen las articulaciones, pueden doler muy fuerte y pueden doler sobre todo la artritis por un tiempo muy prolongado. Entonces, y aquí viene un hecho concreto que es que la fibromialgia es mucho más frecuente en personas con artritis que en personas sanas. O en personas o mejor dicho, en personas sin artritis, porque también puede tener otras enfermedades, pero no necesariamente artritis, o en enfermedades que no produzcan dolor físico. Entonces, yo creo que tiene que ver más no con la artritis, sino que con el hecho de que son personas que están ya acostumbradas a un dolor crónico. Entonces, y ahí a nosotros se nos hace un problema, también lo conversábamos, ¿cierto?, que es poder y saber distinguir cuando un paciente que ya sabemos que tiene artritis, este dolor que apareció ahora o este dolor que le está quejando y que la paciente me está contando, yo tengo que tener la capacidad de saber si este dolor es por la artritis que nos estamos quedando, entre comillas, corto con el tratamiento, o que es la fibromialgia la que me está dando el problema. Justamente, ¿ya? saber distinguir de alguna manera. Bueno, hoy día entonces hemos aprendido bastante acerca de la fibromialgia, este trastorno musculoesquelético generalizado, que, ¿no es cierto?, abarca cansancio, fatiga, y que no sabemos todavía qué lo detona, pero tiene que ver sí o sí, según, ¿no es cierto?, acá el doctor Ricardo Jerez, reumatólogo, con el sistema nervioso central. Tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, y que todavía hay investigaciones en curso, estudios, ¿no es cierto?, tratando de poder comprobar qué ocurre con esto. No tiene cura, pero sí hay tratamientos, hay fármacos, ¿no es cierto?, que lo pueden acompañar. El ejercicio físico y la buena alimentación pueden aminorar el impacto de este problema de salud que tristemente aqueja más mujeres que hombres, según se sabe, y que puede ser desencadenado por algún evento traumático, físico, tanto como emocionalmente. Muchas gracias por escucharnos. Todos los usuarios que están al otro lado de la pantalla a través de todas las plataformas que tiene el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Muchas gracias también al doctor Ricardo Jerez, reumatólogo acá de nuestro hospital, por poder acompañarnos en esta instancia donde sin duda aprendimos mucho acerca de este problema de salud que también se atiende acá en el hospital, ¿no es cierto? Entiendo que desde los APS, los centros de salud primaria, hay derivaciones hasta el consultorio de especialidades. Es decir, claro, pero el proyecto macro, que todavía no es que la fibromialgia sea visto por reumatólogos, porque simplemente no podríamos dar abasto, ¿no? Es la cantidad de pacientes que sufre fibromialgia es tan enormemente grande que debe ser visto, o sea, ese es el concepto, tiene que ser visto y diagnosticado en la APS, en la periferia. Ahora, cuando es diagnosticado, nosotros lo que podemos hacer es ayudar a confirmar un diagnóstico, pero el paciente tiene que volver a la APS para que siga siendo atendido allá. Perfecto, ¿ya? Entonces esto es un diálogo directo de interconsulta, ¿no es cierto?, entre los centros de atención primaria que pertenecen acá a la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, que por supuesto incluye al Hospital Dr. Gustavo Fricke. Muchas gracias, entonces reiteramos a todos que puedan visitar este programa, este capítulo de Hablemos de Salud a través de YouTube, Instagram y Facebook del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Hasta pronto, una próxima oportunidad.